Pues obviamente, el aprendizaje precisa el comportamiento esperado en el alumno al finalizar una etapa del proceso didáctico. ¿Ok? Obviamente les mencionaba al principio que los objetivos deben de estar acordes a una realidad en concreto. ¿Ok? Que esto es lo que esperamos, ¿sí? O lo que deseamos que un alumno obtenga al finalizar la clase o al finalizar el tetra, ¿ok? Ahorita que empecemos a hacer lo del diseño curricular, vamos a ver ese tipo de objetivos, ¿ok? Consejos para utilizar las estrategias didácticas, ¿ok? El primer paso es, para introducir una estrategia, es preguntarnos cómo utilizar esa estrategia o por qué me sería útil usarla o cuándo la puedo usar. El segundo paso es hacer comparaciones y o ventajas de una situación de aprendizaje con estrategias y sin estrategias. El tercer paso sería discutir con los alumnos el por qué se introduce y se practica esa estrategia. ¿Sí? Muchas veces, ¿ok? No pensamos en estos pasos por el hecho de que ya tengo hecha mi clase y así va a ser siempre, ¿ok? Pero, ¿sí? Es bueno utilizar estrategias, ¿sí? Para saber qué sería útil, qué no sería útil, cómo la puedo utilizar, ¿ok? Y en el segundo paso, pues, si la uso, cumplo mis objetivos, si no la uso, también los cumplo, ¿ok? Bueno, en tercero, pues obviamente que yo creo que es el más complicado de introducirle a los alumnos el por qué practicamos esa estrategia de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Recuerden que nosotros nos vamos a enseñar y vamos a enseñar a aprender. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. ¿Sí? Nosotros, ¿sí? Debemos introducir estrategias, ¿sí? Una, dos, tres, las que creamos convenientes, ¿sí? ¿Para qué? Para captar la atención de mi alumno o de mis alumnos y cumplir los objetivos, ¿ok? Hemos marcado bastante los objetivos de la materia o de la asignatura que tenemos, pero eso es lo más importante, cumplir los objetivos, ¿ok? Porque si no, sería un objetivo secundario, pero el objetivo general o el objetivo primordial es el que tenemos que cumplir sí o sí. Si no cumplimos el objetivo, pues prácticamente sería en vano, ¿sí? La materia. ¿Vale? Las estrategias de aprendizaje son procedimientos o conjunto de pasos, operaciones o habilidades que un estudiante emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas. Sin embargo, en la actualidad parece que los planes de estudio de todos los niveles educativos promueven precisamente al alumno altamente dependiente de la situación instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos que les sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones, aprendizajes pertinentes o pertenecientes a distintos dominios y les sean útiles ante las más diversas situaciones. Ok, ese es un punto clave que quería tocar yo, ok, acerca de lo que menciona ahí abajo, ok. Primero nos define lo que es una estrategia de aprendizaje, que son pasos, operaciones o habilidades que tienen que ser conscientes o controlados intencionalmente. Pero abajo, ¿ok? En el segundo párrafo nos menciona que los alumnos ahora son altamente dependientes de la situación instruccional, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y esto yo lo veo, ¿ok? De la pospandemia, ¿ok? Creo que la pandemia, ¿sí? Nos vino a afectar la situación lógica, ¿ok? De lo que debemos realizar, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. Hace poco yo les mencioné a los alumnos, chicos, ¿ok?
de la página número 40 y tantas, voy a poner un número, 45, ¿ok? Van a leer el texto que viene ahí, ¿sí? Y me van a hacer un mapa conceptual con con las definiciones más importantes, o las palabras más importantes, ¿ok? Esa es la instrucción. Leer página número 45 y realizar un mapa conceptual, ¿ok? Recuerdo mucho que un alumno me preguntó, profe, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, va a leer la página número 45 y va a realizar un mapa conceptual. Y me dijo, ¿pero cómo? Y le dije, de la página 45 de su libro, ¿ok? Todo eso lo va a leer y en su libreta, ¿sí? De lo que leyó, va a hacer un mapa conceptual. Ah, ok, gracias, ya entendí. ¿Ok? Prácticamente le dije exactamente lo mismo, ¿sí? Pero un poco más extenso y con un poco más de palabras, ¿sí? Y no sé el por qué, pero ha pasado varias veces, ¿sí? Y es lo que está pasando con los alumnos, yo creo que después de la pandemia, que se están haciendo dependientes de lo instruccional, ¿ok? Yo sé que nosotros docentes estamos para solventar las problemáticas de los alumnos, ¿sí? Pero también, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que los alumnos deben de tener ese sentido común, ¿sí? O esa lógica de saber lo que tienen que realizar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar estas estrategias de aprendizaje, ¿ok? Para que nuestro estudiante utilice ese sentido común o esa lógica, sea consciente, ¿ok? Para aprender significativamente y solucionar los problemas que pueda tener, ¿ok? Entonces, para eso nosotros podemos utilizar nuestras estrategias de aprendizaje, ¿ok? Y pues obviamente también tocando el tema de la actualidad con esta pospandemia, ¿ok? Y tenemos aquí este cuadro sinóptico acerca de las estrategias de aprendizaje. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje? Son procedimientos, o habilidades. ¿Cómo los emplea? Como instrumentos flexibles para aprender o solucionar. ¿De qué manera? Consciente, controlada o intencional. ¿Ok? Aquí está plasmado las estrategias de aprendizaje de lo que son y de cómo se pueden emplear. ¿Ok? Bien. Características de las estrategias de aprendizaje. Son tres. Número uno, la aplicación es controlada y no automática. Requiere de una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas e implican que el estudiante sepa seleccionar inteligentemente entre varios recursos y capacidades que tenga a su disposición. ¿Ok? Entonces, estas características de las estrategias de aprendizaje, ¿ok? Obviamente nosotros no las conocemos tal cual, ¿ok? Pero las realizamos, ¿ok? Ya de manera automática, como algo que mencionaba la maestra Mirna, ¿ok? Que todo ya es, entre comillas, automático, pero, ¿sí? Las estrategias tienen que ser controladas y no automáticas. ¿Para qué? Porque se ocupa una reflexión profunda de lo que tenemos que emplear, ¿ok? Y al momento de que ya se emplean, ¿ok? El estudiante selecciona entre sus varios recursos las capacidades que tenga a su disposición. Como les digo, como mencionaba acá, ¿ok? Es un conjunto de pasos, operaciones o habilidades, ¿ok? Que el estudiante emplea como instrumentos para aprender, ¿sí? Prácticamente, ¿sí? Es lo que un alumno hace para qué? Para aprender algún tema, ¿ok? Realizar alguna actividad o cosas por el estilo, ¿ok? Por ejemplo, voy a dejar de compartir aquí la presentación y les voy a preguntar, compañeros, ¿alguien quisiera compartirme cómo estudiaba usted para un examen en la preparatoria
o en un examen para la facultad. Por ejemplo, les comparto. En mi caso, ¿sí? Como yo llevaba, por ejemplo, una materia que se llama teoría lingüística, yo recuerdo que yo hacía preguntas, leía el tema, hacía preguntas en hojas de papel ministro, ¿sí? Pregunta con negro, respuesta con rojo, ¿sí? Y esa era mi manera de estudiar, ¿ok? ¿Ustedes qué hacían para estudiar? Porque vamos a hablar acerca de estas estrategias de aprendizaje y recuerden que son un conjunto de pasos o procedimientos para lo que el estudiante usa para aprender. ¿Ustedes qué hacían para estudiar para un examen o para alguna exposición? Maestra Carmen. Sí, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo generalmente, ¿verdad? Para estudiar, para un examen o exposición de algún tema, lo que utilizaba es el recurso del resumen. De todos los apuntes que yo tenía en mi libreta, hacía un resumen, ¿verdad? Y de ese resumen volvía a hacer otro resumen basándome en ideas principales o palabras clave para así memorizarla o incluso después llegar a hacer algún esquema o algún mapa mental, algún otro tipo de estrategias o memorizaba las iniciales de cada respuesta para después que rápidamente poderlas recordar. Muy bien, el recurso del resumen. Gracias, maestra Carmen. ¿Alguien más que me quiera compartir su manera de estudio? Bueno, yo creo que aquí es importante también conocer cuáles son las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes, porque no todos aprendemos de la misma forma, por eso las estrategias son importantes. En mi caso, yo jamás he sido de machetearme o de tener que hacer preguntas, respuestas. Eso de sentarme a estudiar horas jamás se me dio, pero lo que sí se me daba era leer y usar las mnemotécnicas de aprendizaje a través de la asociación, ¿no? Entonces, yo podía leer, asociaba lo que estaba leyendo con algo que para mí fuera importante o significativo y de esa manera se me quedaba el contenido de la clase que iba a exponer o pues lo que yo iba viendo día con día, ¿no? Cada persona somos diferentes, por eso es tan importante poder conocer diferentes técnicas o estrategias de aprendizaje. En mi caso, yo recuerdo mucho en primaria que uno de mis maestros fue el que me enseñó esta parte de asociar las palabras o los conceptos difíciles que no lograba captar muy bien con cosas que de mi vida cotidiana y de esta manera se me quedaba la información. Y eso fue algo que aprendí en la primaria y lo utilicé o lo sigo utilizando durante toda mi vida, ¿no? Entonces, hay diferentes recursos. Cada uno de nuestros estudiantes tiene capacidades diferentes. Por eso es que nosotros como docentes tenemos esta obligación o esta responsabilidad de, de comunicarles a nuestros alumnos cuáles son las diferentes técnicas o estrategias de aprendizaje, porque no sabemos si lo que nosotros estamos enseñándoles el día de hoy a través de esta estrategia, ellos lo van a implementar para el resto de su desarrollo escolar, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado. Y le digo, fue un maestro de primaria el que me enseñó esta técnica de asociación. Gracias, licenciada. Claro, de hecho es muy importante que nosotros les comentemos a los alumnos, ¿ok? La manera en la cual ellos pueden aprender, ¿ok? Es importantísimo mencionarlo, yo creo que desde la educación básica, ahorita ya que están en preparatoria, ya llevan encaminado pues 6 años de primaria, 3 años de secundaria, entonces es un poco difícil tratar de cambiar las estrategias de cada uno de los alumnos,
Pero con esfuerzo, yo creo que pues podemos tratar de cambiar, ¿sí? O tratar de modificar esa conducta de aprendizaje, ¿ok? Sigo compartiendo pantalla para continuar con la presentación, ¿ok? Entonces, bueno, veamos estas características de la estrategia de aprendizaje, ¿ok? Comentamos hace un momento de eso. Y tenemos aquí a el doctor Díaz Barriga, que dice que las estrategias de aprendizaje, no por la gente las estrategias de aprendizaje, no por la gente instruccional, sino por el estudiante, siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje. ¿Ok? Suena medio extraño, sí, pero como era, como he citado, no lo pude cambiar, pero voy a explicarles lo que menciona Díaz Barriga. ¿Ok? Menciona que nosotros, ¿ok? No estamos no, ya de profesionales, o sea, de manera profesional o profesionistas, ¿ok? No somos los que estamos demandando aprender o recordar o solucionar algún problema sobre un contenido de aprendizaje. Los mismos alumnos son los que deben de construir, ¿sí? Su manera de aprendizaje, ¿ok? Usted como docente solamente menciona cuáles podrían ser las estrategias de aprendizaje, pero los estudiantes son los que seleccionan lo que creen más conveniente para pues para recordar o aprender sobre algún contenido. ¿Sí? Esa parte es importantísima, ¿ok? Y lo menciona Díaz Barriga, ¿ok? Bien. Ejecución de estrategias de aprendizaje. Dice, la ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada a otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier estudiante. Diversos autores concuerdan con la necesidad de distinguir entre varios tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje. Es lo que mencionaba la licenciada Dalia, que nosotros necesitamos conocer, ¿ok? A nuestros alumnos, ¿sí? La capacidad de cada uno de ellos. Tal vez para uno es más fácil en preguntas y respuestas, tal vez para otro es más fácil la lectura, para otro es más fácil un mapa conceptual, para otro un mapa mental, un diagrama de Ishikawa. Hay bastantes estrategias o instrumentos de aprendizaje. ¿Ok? Procesos cognitivos básicos. Son todas aquellas operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la información, como atención, percepción, codificación, almacenaje, memoria y recuperación. Conocimientos conceptuales específicos. Se refiere al bagaje de hechos, conceptos, principios que poseemos sobre diversos temas de conocimiento, el cual está organizado en forma de un retículo jerárquico construido por esquemas. Brown ha denominado saber a este tipo de conocimiento, por lo común se denomina conocimientos previos. Entonces, esto son la manera en la cual ejecutamos las estrategias de aprendizaje. ¿Ok? También conocimientos estratégicos. Este tipo de conocimiento tiene que ver directamente con los que hemos llamado aquí estrategias de aprendizaje. Brown lo describe de manera acertada con el nombre de saber cómo conocer. Y por último, el conocimiento metacognitivo. Se refiere al conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. Brown lo describe con la expresión conocimiento sobre el conocimiento. Entonces, estas cuatro es como nosotros ejecutamos nuestras estrategias de aprendizaje, ¿ok? Cada uno de estas ejecuciones o de una de estas cuatro, ¿ok? Es lo que mencionaba ahorita. Por ejemplo, la maestra Carmen mencionaba con un resumen y tiene una de estas cuatro ejecuciones. La licenciada Dalia también mencionaba acerca de la lectura, que también tiene alguna de estas cuatro. Yo les mencionaba acerca del instrumento que hacía de preguntas y respuestas, que también tiene una de estas cuatro.
¿ok? Aunque suena súper rebuscado, ¿sí? Brown lo hace algo más sencillo, ¿ok? Por ejemplo, como me denomina el número 2, que es conocimiento previo, ¿ok? ¿Qué conocía yo antes de saber de este tema? ¿Ok? En el número 1, la atención, percepción, codificación, almacenaje, memoria y recuperación. Que esto, ¿ok? Es algo que no sucede tanto y de hecho debería ser el que más se debería utilizar, que es que yo voy a la escuela, lo que aprendo, lo retengo, lo analizo, lo entiendo y el día que tenga yo mi evaluación, lo puedo utilizar porque ya lo vi en clase, ¿ok? Que es algo que no sucede tanto. En el número 3, pues es saber cómo conocer, que este ya es un poco más profundo, ¿ok? ¿Sí? Y el último es el conocimiento sobre conocimiento, que es el que normalmente hacemos la mayoría, ¿ok? Que conozco o comprendo lo que debía haber comprendido antes, ¿ok? Porque es el conocimiento sobre el conocimiento, ¿ok? Entonces, prácticamente son las ejecuciones de estrategias de aprendizaje, ¿ok? Y es complicado, ¿por qué? Porque es metacognitivo, ¿sí? Recuerden que todo lo metacognitivo, todo lo metafísico va más allá de lo que tenemos o de lo que creemos. En esta parte, ¿sí? Es el conocimiento sobre el conocimiento. O sea, algo que ya sabía, algo que ya había visto, sobre algo que tengo que volver a ver. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la clasificación de las estrategias de aprendizaje. Pueden clasificarse en función de qué tan generales o específicas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, del tipo de aprendizaje que favorecen, asocian o estructuración, de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que reúnen, etc. La primera es las estrategias de recirculación de la información. Se consideran como las más primitivas empleadas por cualquier estudiante. Se supone de un procesamiento de carácter superficial y son utilizadas para conseguir un aprendizaje literal o al pie de la letra de la información. La estrategia básica es el repaso, el cual consiste en repetir una y otra vez, recircular la información que se ha de aprender en la memoria de trabajo hasta lograr una asociación para luego integrarla en la memoria a largo plazo. Esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como el macheteo, ¿sí? O que alguien se lo aprende de machete, ¿sí? Que está una y otra y otra y otra y otra. Hace rato les mencionaba acerca de los pilares de la educación entre la parte cognitiva, conductista y constructivista. Esta parte de la recirculación de la información es lo más conductista que nosotros podemos encontrar, el machete. Yo les digo, ¿sí? ¿Cuándo Cristóbal Colón descubrió América? En 1492, ¿ok? 1492, Cristóbal Colón descubrió América. América fue descubierto por Cristóbal Colón en 1492. En 1492, Cristóbal Colón descubrió América. ¿Ok? América en 1492 fue descubierto por Cristóbal Colón. Entonces, todo eso es el macheteo. ¿Ok? Igual, decirlo una y otra vez, ¿ok? Hasta que se me grabe, como sea. Pero ya lo entendí, que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América. Se acabó. ¿Ok? No sé de dónde salió Cristóbal Colón, no sé en qué llegó Cristóbal Colón, no sé por qué llegó Cristóbal Colón, ¿ok? Pero sé que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América, ¿ok? Y hasta ahí. No me importa saber que salió del puerto de Palos, que era un navegante genovés, que llegó en la Niña, la Pinta de la Santa María, que pensó que había llegado a la India y llegó a América. ¿Sí? El contexto no me importa, solamente sé que eso es lo que es y se acabó. La estrategia de repaso simple. Son útiles cuando los materiales que se han de aprender no posee o tiene escasa significatividad lógica. O cuando tienen poca significatividad
psicológica para el estudiante. De hecho, puede decirse que con las estrategias, o son estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o memorísticos. ¿Ok? A diferencia de los de Machete, ¿ok? Estos, ¿sí? También pueden ser comprendidos como de Machete, pero no tan así, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene esa significatividad lógica o psicológica, ¿ok? Prácticamente, ¿sí? Es solamente repetir, ¿sí? Algo que ya me dijeron alguna vez, ¿ok? Por ejemplo, ¿sí? Algo que yo utilizo mucho siempre es hablar acerca de lo que es el lenguaje, ¿ok? Y menciono siempre que Sapir dice que el lenguaje, ¿sí? Es un instrumento meramente humano para expresar símbolos, signos o señales, ¿ok? No tiene significatividad lógica ni psicológica. Cuando yo era estudiante, pero me lo sé, porque lo he repetido y me lo sé de memoria, ¿ok? Entonces, prácticamente son cosas que nosotros sabemos, ¿sí? Y esto lo utilizamos bastante nosotros en las clases. ¿Por qué? Porque, como les decía, usted da matemáticas y lo repite tantas veces que ya sabe qué es la suma, ya sabe que es una ecuación de tercer grado, sabe que es una ecuación, ¿sí? En física, sabe usted ya de memoria cuáles son las, por ejemplo, las fórmulas, ¿sí? Que tienen que utilizar para la velocidad, para la densidad, para la masa, ¿ok? La gente que da álgebra o trigonometría, pues ahí está prácticamente las fórmulas de cómo sacar el área de un cuadrado, el perímetro, lo que vale el radio, lo que vale pi, cosas por el estilo. Entonces, esto, ¿sí? No es tanto de Machete porque nosotros lo utilizamos, ¿ok? Aunque sea repetitivo o memorístico, ¿sí? Pero como les digo, no tienen esa significatividad lógica ni psicológica, ¿sí? Y tenemos la estrategia de la elaboración, ¿ok? Supone básicamente integrar y relacionar la nueva información que hay de aprender con los conocimientos previos pertinentes. Puede ser de dos tipos, simple y compleja. La distinción entre ambas radica así, ¿ok? Y yo les digo de una vez, por ejemplo, ¿ok? Hace un momento en la planeación, ¿ok? Hablamos acerca de los conceptos, ¿sí? De la planeación. ¿Cómo qué? Como el de qué vamos a enseñar, por qué vamos a enseñar, a quién vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar, ¿ok? Tal vez ustedes, ¿ok? Ya sabían cómo hacer una planeación, pero había algo que tal vez desconocían acerca de lo que hablamos de hacer de la planeación, ¿sí? ¿Cómo qué? No sabía que tenía que hacer esa pregunta de qué voy a enseñar, o cómo voy a enseñar, o a quién le voy a enseñar. Entonces, eso ya era previo, usted ya hacía planeaciones, ¿ok? Pero tal vez algo de lo que acabamos de ver, ¿ok? Es nuevo para usted. Entonces ya lo relaciona con algo que usted ya sabía, ¿ok? Con conocimientos previos, ¿ok? Y lo relaciona con la nueva información. ¿Ok? Perfecto. Ahí, me fui más allá. Estrategias cognitivas. Las estrategias cognitivas son fundamentales, situadas, es decir, que funcionan y son útiles en situaciones específicas frente a la idea de una estrategia general que se aplica igualmente en situación. ¿Ok? Lo que hice cada parte de la estrategia cognitiva, porque les iba a comentar aquí. ¿Ok? Son cosas que nosotros aprendemos, ¿ok? Y son útiles en situaciones específicas. No necesariamente tiene que ser en la educación, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es de lo que nosotros llamamos cultura general, ¿sí? Puede ser que nosotros no nos dediquemos a la historia, ¿sí? Pero les puedo preguntar, ¿quién aparece en el billete de 50 pesos?
En el anterior, porque en el nuevo aparece una con otra, ¿sí? En el anterior aparecía, perdón, José María Morelos Pavón, ¿ok? Y les voy a preguntar, ¿quién aparece en el nuevo billete de 500 pesos? Pues Benito Juárez, ¿sí? ¿Cuál es la frase más famosa de Benito Juárez? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿ok? Son, como les digo, estrategias cognitivas, ¿ok? Que son útiles en situaciones específicas, ¿ok? Como les digo, esto prácticamente es lo que nosotros conocemos como cultura general, ¿ok? Les decía, no necesariamente tiene que ser didáctico o educativo, sino que pues hay alguna situación específica. Por ejemplo, ¿ok? Mi grupo favorito son los Beatles y me sé el nombre de los 4, ¿ok? En situaciones específicas, ¿vale? George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr, ¿ok? Entonces, cada quien, sí, puede saber cosas que no necesariamente tienen que ser de la escuela, no necesariamente tienen que ser un libro, ¿ok? Porque esto es lo que nos ayuda, sí, a que son útiles en general, que se aplica igualmente en situaciones. Usted platicando con sus amigos, sí, platicando con compañeros, ¿ok? Este es donde nosotros cognitivas, ¿ok? Que no necesariamente tienen que ser en una situación educativa. Y tenemos aquí el mapa conceptual de las estrategias. Como pueden ver de este lado, las estrategias generales son abstractas, de reflexión y de persistencia, y las específicas son concretas, que ocupan planificar, inferir, resumir y elaborar. ¿Ok? Se relacionan entre sí las estrategias generales y específicas, ¿ok? Donde planificas y ya es abstracto, reflexión y persistencia, ¿ok? Y todo lo demás. Pero bueno, eso es lo que queríamos mencionar acerca de las estrategias, ¿ok? De recirculación de la información, el repaso simple, de elaboración y pues la cognitiva, que es pues un poco más distinta a esta etapa. ¿Ok? Bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de las estrategias de enseñanza? ¿Alguna opinión que quieran compartirnos? Ok, vamos a ver entonces ya la última parte de la presentación, ¿ok? Y es una parte que me gustó mucho porque aquí nosotros vamos a empezar a rediseñar nuestro diseño curricular, ¿ok? Vamos a seguir. Vamos a ver por último lo que son las metodologías activas, ¿ok? Primero que nada, quiero que me mencionen qué entienden o qué es para usted una metodología. ¿Qué entienden por metodología, compañeros? ¿Qué es una metodología? Nosotros utilizamos la palabra metodología bastante, ¿ok? Al momento de utilizar algo en la escuela, pero ¿qué es una metodología? Una manera de enseñar a través de un procedimiento. ¿Ok? Una manera de enseñar a través de un procedimiento, ¿ok? Pues es Pues como un prácticamente no me lo indica, ¿no?
prácticamente su nombre indica, dice, bueno, el compañero, el maestro Chuy dice, es un conjunto de pasos, acciones, procedimientos o la manera en la que enseñamos o descubrimos algo. Sí, prácticamente el nombre indica la metodología, el método en el cual nosotros vamos a enseñar, ¿sí? O vamos a aprender algo, ¿ok? Es la metodología. Entonces, tomando en cuenta lo que ya sabemos acerca de la metodología, vamos a ver las metodologías activas, ¿ok? ¿A qué me refiero con activo? Me refiero a metodologías que nosotros podemos poner en acción, ¿sí? En un aula, en el salón de clases, ¿sí? Dice, la metodología activa en la enseñanza son estrategias de aprendizaje enfocadas en el estudiante y en lograr su capacitación en una determinada disciplina a través de un proceso activo y constructivo. Estas metodologías actúan en contraposición a la enseñanza tradicional, donde el alumnado se limita a recibir, de forma bastante pasiva, una serie de conceptos y conocimientos expuestos por el profesorado. Y les vuelvo a decir, ¿ok? Yo no vengo a cambiarles sus estilos de enseñanza, ¿ok? Mucha gente es conductiva, ¿sí? Es la enseñanza tradicional. Y no estoy diciendo que esté mal, ¿ok? Pero, ¿ok? Les mencionaba hace rato que yo sentía que la doctora Irene Gartz, cuando me impartió clases, era de las maestras de antes, ¿sí? Con estas estrategias que vamos a ver el día de hoy, con estas metodologías activas, ¿ok? Vamos a poder cambiar un poco, ¿sí? El proceso activo y constructivo de mis alumnos, ¿ok? Las metodologías activas pueden definirse como procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje, fundamentados en la comunicación activa y en la interconexión entre el profesorado, los estudiantes y el material didáctico. Ferdinand de Saussure mencionaba algo importante acerca de sus triadas, ¿ok? Siempre había un significado, un significante y un símbolo, ¿ok? En este caso, ¿sí? El significado, ¿sí? Es el maestro, el significante es el estudiante y mi símbolo es el material didáctico, ¿ok? Siempre hay que tener esas partes o esas tres partes, ¿ok? Según Ferdinand de Saussure, ¿ok? Las características de las metodologías activas, ¿ok? Las principales características de las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje son el alumnado en el centro. El estudiante adopta un papel protagonista con una implicación muy alta por su parte y un papel autorreflexivo. Productivas. El aprendizaje es concebido como un proceso constructivo y no receptivo. Funcionales. Estas enseñanzas tienen lugar en un contexto basado en situaciones y problemas cotidianos y habituales en el mundo real y en la práctica profesional. Transferibles y perdurables. El aprendizaje adquirido por estas metodologías es aplicable tanto a otras asignaturas como a la vida real. Y la evaluación es un proceso visible y transversal. Estas características de las metodologías activas, ¿ok? Las tenemos que seguir si queremos utilizar una de las metodologías que vamos a ver ahorita, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que ser así. El alumno es el centro, lo importante, ¿sí? Todos lo que vamos en contexto vamos a girar a través de la estudiante o a través del alumnado, ¿ok? Tiene que ser productivo, o sea, el alumno debe construir su manera de enseñar. No tiene nada más que recibir información, ¿ok? No recibe, no recibe, no recibe, sino construye, ¿ok? Funcional, ¿por qué? Porque esto que acaba de construir él debe utilizarlo afuera, ¿sí? En su práctica profesional, en el mundo real, ¿ok? Y bueno, transferible y perdurable, pues obviamente tiene que adquirir todo el conocimiento que se le quede para siempre, ¿ok? Y pues la evaluación de manera diferente a lo que hacemos nosotros de aplicar exámenes, eso tiene que ser visible,
¿ok? Y transversal, ¿ok? Es complicado, ¿sí? Que nosotros podamos utilizar todas las características de esta método, de las metodologías activas, pero es recomendable utilizarlas, ¿ok? Porque es malo, entre comillas, ¿ok? Nosotros tratar de que ellos construyan su entorno de aprendizaje y después calificarlos con una evaluación que nosotros maestros hacemos, ¿ok? ¿Por qué? Les voy a platicar. Mi sobrino, ¿ok? Se enseñó a multiplicar con una maestra en su escuela y con una maestra en su casa. Las maestras enseñaban de manera distinta, ¿ok? Porque una maestra le decía que dejaba un espacio al momento de multiplicar en dos cifras y la otra maestra le decía que ponía un cero, ¿ok? Antes de multiplicar, ¿ok? Entonces, ¿ok? Al momento de él hacer el examen se le quedó más fácil poner el cero, que era lo que la maestra de la casa le decía, y en su evaluación lo pusieron incorrecto, porque eso no era el procedimiento que la maestra les había enseñado, ¿ok? Pero era correcto, ¿ok? Entonces, por eso les digo, ¿sí? La evaluación es un poco complicado porque el alumno ya construyó su entorno de aprendizaje y tal vez nosotros, ¿ok? Lo queremos forzar a que lo haga o lo aplique a como yo lo sé o a como yo lo entiendo, ¿ok? Entonces hay que utilizar estas características en las metodologías activas, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de estas metodologías? ¿Sí? Están enfocadas al desarrollo de competencias por parte del alumnado, ¿sí? Lo que se concreta en los siguientes objetivos. Conseguir que los estudiantes se conviertan en responsables de su propio aprendizaje, que les mencioné. Lograr que los alumnos aprendan de forma práctica conocimientos útiles y concretos con los que se van a encontrar habitualmente en su vida diaria y laboral. Potenciar el pensamiento crítico y reflexivo sobre el mundo que les rodea, los conocimientos que están adquiriendo, la forma de asimilarlos y los resultados que poco a poco van alcanzando. Premiar la curiosidad, que el estudiantado plantee preguntas y no solo sepa dar respuestas. Desarrollar en los alumnos habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información. Y desarrollar tanto la autonomía y la responsabilidad individual como el trabajo en equipo y la conciencia de grupo. ¿Ok? Todos estos objetivos, ¿ok? Son los que las metodologías activas buscan cumplir. ¿Ok? Recuerden lo que les estaba mencionando acerca de los objetivos. ¿Ok? Si el objetivo no se cumple, entonces la metodología que estoy utilizando no es exitosa, no es eficaz. Debo de poder cumplir los objetivos que yo me planteo. Obviamente no se van a cumplir todos estos, simplemente tiene que seleccionar alguno o algunos que usted cree que se pueden cumplir, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? Que el alumno aprenda de forma práctica conocimientos útiles y concretos, ¿ok? Ya que cada uno de ellos, ¿sí? Piensa y comprende de manera distinta, y el último dice trabajo en equipo y conciencia de grupo. Pues obviamente van a tener diferencias en la manera de entenderlo, ¿sí? Y en la manera de aplicarlo, ¿sí? Pero esos objetivos son sumamente importantes al momento de nosotros aplicar una metodología activa, ¿sí? ¿Cuáles son las metodologías activas? Y esto vamos a entrar ya de lleno, ¿sí? Aunque todas tienen el denominador común de estar enfocadas en la participación activa del alumno y en asociar los conocimientos en situaciones fácilmente reconocibles del mundo real, existen diversos tipos o clases de metodologías educativas activas. A continuación vamos a ver cuáles son los principales métodos, haciendo hincapié en sus aspectos identificativos y diferenciales. ¿Ok? La primera metodología es el aprendizaje basado en proyectos, que es el ABP. Es una de las metodologías educativas activas más conocidas y utilizadas. Consiste en el diseño y implementación de un conjunto de tareas asociadas a una misma temática. Puede ser complejo y transversal, implicando a varias asignaturas o áreas. Culmina con una presentación, producto o ejecución de la solución que refleja lo que el alumno es capaz de hacer con los aprendizajes que ha adquirido durante el proyecto.
Se trabaja en grupo, aunque puede implicar tareas individuales de investigación o creación por parte de los alumnos. ¿Ok? Prácticamente este es un proyecto que el maestro va trabajando durante las semanas, ¿sí? Para que al final el alumno, ¿sí?, presente lo que es capaz de hacer. ¿Ok? Les comentaba, por ejemplo, en la Universidad Metropolitana de Monterrey realizan una feria de marketing. Esta feria de marketing, ¿ok?, comprende los últimos trimestres donde van trabajando, ¿sí?, empresas que ellos van a crear o productos que ellos van a crear, ¿sí? Pero lleva bastante tiempo porque llevan marketing 1, 2 y 3, ¿sí? Y en el 3 es donde ellos presentan su proyecto, pero obviamente han trabajado durante todo un año para poder presentar ese proyecto, ¿sí? Y esto es un aprendizaje basado en proyectos, porque ellos aprendieron, ¿sí?, bueno, más bien ellos aprendieron a realizar algún proyecto con todos o todas las materias más importantes que ellos iban a adquirir, ¿sí? El otro es el aula invertida. Esta últimamente tiene mucho auge porque es más sencillo a veces para los alumnos, ¿ok? Da un giro de 180 grados al sistema educativo clásico de clases magistrales. Con este método no es el que el profesor el que se prepara en un tema y lo expone en clase. Los alumnos desarrollan aprendizajes fuera de clase, en casa, mediante contenidos multimedia, bibliotecas, museos, etc., para dejar tiempo en el aula a otras dinámicas, plantear dudas, hacer las tareas, actividades colectivas y participativas. El profesor aquí actúa como guía o asesor. ¿Okay? El aula invertida, ¿sí?, es una estrategia o una metodología más bien, ¿ok?, muy buena si se sabe utilizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el alumno, ¿sí?, busca por fuera o busca en su casa, ¿ok?, lo que va a aprender. Y en el salón de clases, ¿sí?, hace su tarea, pregunta dudas, ¿ok? Aquí nada más el profesor es el que se encarga de guiarlos de lo que va a realizar, ¿ok? Y esto es muy eficaz, ¿sí? Porque aquí el alumno realmente construye su propio conocimiento con lo que va viendo, ¿sí? Alguno puede ver videos, otro puede leer, etcétera, ¿ok? Entonces cada uno tiene su propio conocimiento. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, ¿ok? Como indica su denominación en clase, se plantea un problema que los alumnos y alumnas deban resolver y encontrar la mejor solución. Normalmente el reto debe ser resuelto trabajando en equipo a través de la investigación y recopilación de información y también discurriendo, analizando y debatiendo. El rol del maestro es de guía de sus estudiantes, pudiendo también facilitarles pistas o sugerirles líneas de trabajo. Generalmente la problemática es ficticia y no requiere una solución real porque está más enfocado en los procesos de aprendizaje que a un producto. ¿Ok? Este aprendizaje basado en problemas no es tan utilizado, ¿ok? Porque la gente se enfoca más en los proyectos, ¿ok? Y tal vez cree que utiliza un aprendizaje basado en problemas, pero al final se convierte en un aprendizaje basado en proyectos, porque hay una línea sumamente delgada entre el aprendizaje ABP o el de basado en problemas, ¿ok? Yo traté de hacerlo alguna vez, ¿sí?, en una clase de ética y valores, ¿ok? Y terminamos, pues obviamente, más bien el grupo terminó debatiendo de lo que sería mejor o lo que sería la mejor solución para ese problema. Aprendizaje basado en retos. Es un método de aprendizaje parecido al anterior, con la diferencia de que en vez de un problema sencillo y concreto en esta ocasión, se plantea una problemática más compleja, por lo general de carácter real y relacionada con un entorno cercano al alumno. Se demanda de los estudiantes una solución real que se traduzca en una acción concreta lo más idónea para superar el reto. Bueno, esto es, como menciona, prácticamente un aprendizaje basado en problemas, pero un problema más complejo con una solución que sea real.
Tenemos también la adaptación presencial a online. Y creo que esta es la que ahorita, sí, nos causó más conflicto del 2019 o 2020 para acá. Tras la crisis del COVID-19 y el cierre de las escuelas, se hizo evidente que las metodologías activas se adaptan particularmente bien a la información no presencial. Parte de las actividades que hace el alumno, ya sea de forma individual o en grupo, desarrollar de forma asíncrona. No necesita la supervisión simultánea del profesorado. Además, el alumnado en ocasiones está acostumbrado al aprendizaje autónomo y mixto, puesto que a diferencia de las clases tradicionales, el motor de búsqueda no es el profesor. La educación presencial online, ok, ayudó bastante a muchas escuelas, ¿sí? Para no cerrar. Se hizo una capacitación también del blended learning, ¿ok? O del V-learning, que prácticamente es lo que nosotros llamamos el diseño de aula flex. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el diseño de aula flex es una clase face to face o una clase presencial y dos clases asíncronas. O sea, una clase que el maestro da tema y dos clases donde el alumno es autónomo. O sea, él sabe lo que tiene que realizar sin supervisión del profesor. ¿Ok? Esta adaptación online también la tenemos aquí en la institución, que es lo que tenemos como sesiones virtuales. Y por último, tenemos lo que es la gamificación, que es, yo creo que es la técnica que más me gusta a mí, porque es la técnica de aprendizaje que traslada todo el potencial de los juegos al ámbito educativo para mejorar los resultados de los alumnos en clase. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. En dos materias que yo he dado, en inglés y en historia. En inglés, yo utilizo mucho la gamificación. Me gusta más que nada que los alumnos se diviertan mientras van aprendiendo. ¿Ok? Cuando yo veo los verbos en pasado, hacemos una lotería. ¿Sí? Yo les digo el verbo en presente y los alumnos en sus tablas ven los verbos en pasado. ¿Ok? Y van aprendiendo cómo haciendo los verbos en pasado. ¿Ok? Y cuando vemos la materia de historia, jugamos una adivina quién. ¿Ok? Ellos seleccionan a varios personajes importantes. ¿Ok? Tanto de la revolución, la independencia, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y problemas de la actualidad. Y mencionan en el adivina quién. ¿Tu personaje participó en la Primera Guerra Mundial? Sí, y van bajando a la gente que no participó en la Guerra Mundial. O tu personaje, no sé, ¿participó en la Revolución Mexicana? No, entonces bajan a todos los que sí participaron. Entonces, eso es la parte de la gamificación. ¿Ok? Aquí voy a darles la oportunidad de que me comenten, ¿ok? Acerca de sus metodologías activas, ¿ok? ¿Cuál ha sido su experiencia utilizando metodologías activas? Puede mencionarme, no, pues yo utilicé la metodología basada en proyectos y creo que los alumnos entendieron, o a mí me gusta la gamificación por el hecho de ¿ok? Menciónenme experiencias, compañeros. ¿Quién me quiere mencionar alguna experiencia que he utilizado en su aula con sus alumnos de alguna metodología activa? ¿Alguien que quiera mencionarme su experiencia con metodologías activas?
Bueno, ya les había comentado yo mis experiencias, ¿ok? Acerca de lo que he hecho en mis materias. Lo que vamos a terminar de hacer por el curso, ¿ok? Es prácticamente esto, ¿ok? De un diseño, ¿sí? De un plan de acción, ¿ok? Esta es una guía didáctica, ¿vale? Ustedes la pueden tomar foto, le pueden, ahí, tomar captura, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer prácticamente, ¿ok? No creo que se tarden tanto tiempo, lo pueden hacer el día de hoy, ¿ok? Pero quiero ver, ¿ok? Porque esto fue lo que hicimos el día de hoy, ¿ok? Tomamos la parte de las metodologías de aprendizaje activo, ¿ok? Aquí lo tenemos acá, ¿ok? Aquí tenemos las aportaciones de la asignatura del desarrollo de los elementos del modelo educativo. Esto es también parte de objetivos. Tenemos el producto final de aprendizaje, ¿ok? Que esto es también algo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? El objetivo general, que fue lo que estuvimos hablando acerca de todo esto. Y aquí la programación didáctica de la materia. Semana, ¿sí? El contenido, lo que se va a ver, objetivo de la unidad, la secuencia didáctica y las evidencias de aprendizaje, ¿ok? Lo pueden hacer nada más de la semana 1, ¿ok? No tienen que hacerlo todo completo, ¿vale? Con una semana que me pongan, para mí es suficiente, ¿ok? Entonces, ese es el diseño del plan que vamos a hacer, que va a ser la parte de su evaluación, ¿ok? Y seguimiento. Entonces, esto es una plantilla que yo tengo. Ustedes pueden hacer algo parecido. No tiene que ser tal cual. Les había dicho yo al principio, ¿ok? Que los planes didácticos no son iguales, ¿ok? Pueden ustedes hacerlo como ustedes gusten, pueden incluso añadirle tiempo, ¿ok? Se pueden basar en alguna plantilla que ya tengan. Por ejemplo, Francisco Riva Linares, ¿ok? Menciona algo distinto, ¿ok? Él tiene objetivos específicos, tiempo, procedimientos didácticos y evaluación y tiene apoyo didácticos en esta parte de acá. Él no tiene las semanas ni el contenido. Entonces, ahí, en esa parte, ustedes tienen que trabajar, ¿ok? Como diseñador de instruccional, pues yo puse mi nombre porque obviamente yo soy el diseñador instruccional. Ustedes pueden poner el suyo, ¿ok? Pueden poner las materias en las cuales se quieren desenvolver. Yo puse lengua extranjera 1. Ustedes pueden poner, no sé, historia, psicología evolutiva, psicopedagogía, lo que ustedes gusten, quieran y manden, ¿ok? El tipo de curso, si es en línea, si es presencial, ¿ok? ¿Qué trámite que se imparte? De preferencia que sea real. La metodología del aprendizaje activo, ¿qué van a utilizar? Si basado en proyectos, si online, si aula invertida, ¿ok? Y toda esa parte, ¿ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ok, les pongo mi correo en el chat, ¿sí? Para que me envíen su parte del diseño instruccional o del diseño curricular, ¿ok? Y pues yo con gusto obviamente les estaré dando o les estaré reenviando una retroalimentación, ¿ok? Acerca de su plan instruccional, ¿ok? Maestro Ángel, ¿algo que quiera compartir? No, maestro Aldo, todo bien. Muchas gracias por tu tiempo, compartirnos tu parte del conocimiento, las experiencias que vas desarrollando. Y pues nada, a nombre de la Universidad de ITCC, te agradecemos tu disposición y apoyo para el desarrollo profesional de quienes colaboramos en esta universidad. No, a ustedes muchas gracias por darme la oportunidad de compartirles un poquito acerca de esto de la planeación. Bien. Bueno, agradecerles a todos por haber asistido, por haberse conectado. Ok, no sé si alguien tenga algunas